posterior anterior, cefálico a caudal, ¿de acuerdo? Y nos va a hacer esa división entre los lóbulos. En lugar de tener un lóbulo medio como en el lado derecho, aquí en el lado izquierdo vamos a tener el segmento lingular. ¿De acuerdo? El segmento lingular va a estar en contacto con el margen cardíaco del lado izquierdo y va a pertenecer al bronquio para el lóbulo superior. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una división de bronquial para el segmento apical, el segmento anterior y el segmento posterior, y el segmento lingular, ¿de acuerdo? Lo vamos a dividir en un segmento superior e inferior, ¿de acuerdo? El lóbulo inferior vamos a tener su bronquio exclusivo, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una división segmentaria igual que en el lado derecho, con un segmento lateral basal, un anterior, un posterior y un medial, ¿de acuerdo? Igual vamos a tener un lóbulo, un segmento superior del lóbulo inferior, igual que en el lado derecho. Esta imagen que tenemos aquí, este recorte, es una imagen de tomografía. No sé si los comentó la clase pasada. Esta es una tomografía de tórax, una reconstrucción coronal. La diferencia es que tiene un post-procesamiento diferente, y este post-procesamiento se llama de mínima intensidad de proyección. Lo que buscamos con este tipo de post-procesamientos es realzar el aire que podemos llegar a tener en las estructuras. Entonces podemos tener mucha definición del tracto bronquial y propiamente de las divisiones segmentales a nivel del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a nosotros nos interesa valorar la permeabilidad bronquial, podemos echar mano de este tipo de reconstrucciones. ¿De acuerdo? Como les comentaba, únicamente vamos a tener una cisura que va a dividir el lóbulo superior del lóbulo inferior por los segmentos que ya describimos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta imagen de tomografía, en una reconstrucción en sagital con ventana para pulmón, ¿de acuerdo? Podemos ver la división lobular del pulmón del lado izquierdo, dada por la cisura mayor, ¿de acuerdo? Recordar que la cisura es un repliegue de pleura, en donde la podemos identificar porque las estructuras vasculares prácticamente van a ir haciéndose cada vez más pequeñas con el tiempo, ¿de acuerdo? En la radiografía del tórax vamos a tener la representación de los lóbulos, ¿de acuerdo? Sobrepuestos uno de otros, ¿ok? Entonces, aquí la radiografía lateral va a ser de mucha utilidad para poder definir un hallazgo o poder nosotros delimitar en qué lóbulos se encuentran, ¿ok? Como los dos lóbulos están sobrepuestos, ¿de acuerdo? Prácticamente en una proyección posterior lo vamos a ver en la totalidad del campo pulmonar. Lo que nos va a ayudar en la proyección lateral es conocer la disposición de la cisura mayor, y todo lo que esté por delante va a corresponder con el lóbulo superior, ¿de acuerdo? Y lo que esté pegado a la columna, en la parte posterior en una radiografía lateral, va a corresponder con el lóbulo inferior. ¿Okay? Vamos a ver más ejemplos posteriormente, sobre todo de atelectasias, y vamos a ver cómo se comporta la apariencia dependiendo de la localización de los hallazgos y lo que nos genera un aumento de la opacificación de los lóbulos. Les comentaba, en el lóbulo inferior prácticamente vamos a ver un triángulo hacia la parte posterior, delimitado igualmente por la cisura mayor, lo que está por delante, correspondiente para el lóbulo superior. La tomografía es de muchísima utilidad para poder valorar estructuras pulmonares, y no solamente a nivel del parénquima, sino también estructuras a nivel del mediastino, ¿de acuerdo? Y para eso podemos utilizar diferentes ventanas, que ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se comportan las ventanas, las diferentes ventanas del tórax, para poder hacer evaluaciones completas, ¿okay? Principalmente vamos a poder utilizar una ventana mediastinal, en donde vamos a tener una mayor definición de las estructuras a nivel del mediastino, y una ventana pulmonar que vamos a perder resolución a nivel del mediastino y del tejido blanco superficiales, pero vamos a ganar en la resolución que podamos nosotros identificar a nivel del parénquima pulmonar. ¿De acuerdo? Existen variantes que se llaman reconstrucciones o adquisiciones de alta resolución en el parénquima pulmonar, nos permiten valorar enfermedades intersticiales, ¿de acuerdo? Que también con una adquisición original podemos nosotros hacer ese tipo de informativos. ¿Okay?
Este es un video de una tomografía de tórax con contraste, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo imágenes en axial desde la parte más cefálica y con un recorrido en sentido caudal, ¿de acuerdo? La lateralidad es bien importante en los estudios de imagen seccional como la tomografía, entonces recuerden que lo que esté del lado izquierdo de la pantalla va a corresponder con el lado derecho del paciente y asimismo lo que esté en el lado contralateral corresponde con el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Un poquito rápido, vamos a tratar de irnos deteniendo, ¿okay? Entonces aquí estamos en el estrecho torácico superior, estamos más o menos a nivel de las clavículas, ¿okay? Podemos ver parte de los húmeros, ¿de acuerdo? Parte de las escápulas, cuerpos vertebrales con el cuerpo y los elementos posteriores con la apófisis espinosa, ¿okay? Podemos ver las escápulas, escápula del lado izquierdo, escápula del lado derecho, ¿de acuerdo? Y aquí ya podemos identificar otras estructuras relevantes, como en el nivel de la base del cuello, podemos ver esta estructura triangular, ¿de acuerdo? Que rodea a la tráquea. La tráquea la identificamos como esta estructura que tiene una densidad de aire, ¿okay? Y que tiene una mayor densidad que los músculos que están alrededor, ¿de acuerdo? Esta estructura corresponde con la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos ir identificando detalles anatómicos. En esta parte podemos también observar, como tiene material de contraste, cómo se opacifican las estructuras arteriales y las estructuras venosas. Tenemos las carótidas y yugulares de cada uno de los lados, ¿de acuerdo? Incluso podemos identificar por dónde se realizó la inyección del material de contraste. Si ustedes se dan cuenta acá, ¿de acuerdo? Estamos en la topografía de las venas, de la vena axilar y de la vena subclavia, y podemos identificar cómo tiene una opacificación mayor, y eso es porque el material de contraste se administró por ese lado. ¿Okay? Vamos a ir avanzando. Estamos a nivel un poquito más caudal, más inferior. Ya estamos propiamente en la cavidad torácica, parte anterior, posterior, lado izquierdo, lado derecho del paciente. Seguimos observando la tráquea y vemos el callado de la aorta, ¿de acuerdo? Lo vemos opacificado con material de contraste, porque es un estudio muy contrastado, y vemos parte de la vena cava superior, ¿de acuerdo? Identificamos lo que corresponde con los campos pulmonares, pero hacer una ventana mediastínica. Perdemos resolución a nivel del pulmón y ganamos resolución a nivel mediastínico, ¿de acuerdo? Vamos a ir avanzando, un corte un poquito más inferior, donde empezamos a ver muchas más estructuras a nivel mediastinal, ¿de acuerdo? Ya empezamos a ver parte de las cavidades cardíacas, parte de los ventrículos, parte de las aurículas, vemos parte de las venas pulmonares. Seguimos viendo la opacificación a nivel de la aorta, ya no estamos a nivel del callado, sino ya estamos a un nivel inferior, ¿de acuerdo? Ya vamos en la aorta descendente torácica, seguimos viendo los cuerpos vertebrales, parte de las escápulas, y empezamos a observar los arcos costales posteriores, anteriores, parte del esternón, y seguimos observando, ¿de acuerdo? Seguimos observando cómo se va comportando las estructuras a nivel del mediastino, que en un estudio contrastado nos va a generar mucha resolución, mucho contraste entre las diferentes estructuras, ¿de acuerdo? Estamos a nivel de las bases pulmonares ahora, en un corte más inferior, en donde empezamos a observar parte de la cúpula del diafragma, ¿de acuerdo? Recuerden que el diafragma o los diafragmas no tienen una disposición plana, sino que son como cúpulas. Entonces, si tú te imaginas que esa cúpula tú la cortas en un punto en donde tú estás en la parte más superior, ¿de acuerdo? Pues ya vas a empezar a observar estructuras que corresponden con la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya comienzas tú a ver el hígado, ¿de acuerdo? Y no es porque sea algo patológico, simplemente es que tu corte ya está encima de la cúpula, ¿de acuerdo? Entonces tienes una parte anterior en donde la cúpula todavía corresponde con la parte torácica, ¿de acuerdo? Ves pulmón anterior y posterior, y la parte central, que es la parte más alta, ¿de acuerdo? Y ya comienzas a observar la parte de la cavidad abdominal. ¿Okay? Recordar otra vez, el hemidiafragma del lado derecho es un poquito más alto que el izquierdo, entonces comenzamos a ver primeramente estructuras abdominales correspondientes en el lado derecho del abdomen, y todavía en el izquierdo todavía no llegamos ahí. ¿Okay?
y parte del abdomen superior. ¿Okay? Lo que veíamos era el hígado, y empezamos a ver el vaso, es la última parte de las bases pulmonares. Podemos ver nada más esas pequeñas cejas de parénquima pulmonar correspondiente con aire, ¿de acuerdo? Y empezamos a observar partes del abdomen superior, estructuras del abdomen superior, como pudiera ser el estómago, el vaso, el hígado, ¿de acuerdo? Parte de la vesícula biliar, parte del intestino grueso, ¿de acuerdo? Eso para ver estructuras mediastinales. Esta es la otra ventana, ¿de acuerdo? Que es la ventana del pulmón. Vean ustedes la gran diferencia que existe en la resolución que nos da para poder observar el pulmón, ¿de acuerdo? En el otro prácticamente lo veíamos negro como una densidad aire, ¿de acuerdo? Sin ninguna estructura o estructuras vasculares, únicamente por la opacificación que tenía el estudio por ser contrastado, pero aquí ya podemos observar con mayor definición, ¿de acuerdo? Estructuras del parénquima pulmonar, que sigue estando lleno de aire, ¿de acuerdo? Pero nosotros la ventana la modificamos para que el aire que tenemos, ¿de acuerdo? Como el aire que está en el exterior del paciente y dentro de los pulmones, podamos nosotros identificar, de acuerdo a las estructuras. Tenemos estructuras vasculares, tenemos estructuras bronquiales, ¿de acuerdo? Que en algunas veces, en algunas ocasiones, esas estructuras bronquiales, dependiendo de su disposición y dependiendo del corte, nosotros podemos identificar como estructuras redondas, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos un corte transversal sobre el bronquio, y si en la disposición del bronquio queda paralelo al corte de nuestro estudio, lo vamos a ver como estructuras longitudinales, como si en una manguera la cortáramos por la mitad y pudiéramos ver las dos mitades, ¿de acuerdo? O si lo atravesamos en un corte y pudiéramos ver nada más redondo, ¿de acuerdo? Todo eso va a depender de cómo se encuentra la disposición de la estructura que estemos evaluando, ¿okay? Por ejemplo, voy a tratar de detenerme en una estructura bronquial con un corte longitudinal, ¿de acuerdo? Lo vemos como un tubo, ¿okay? Entonces, de parte de las cosas que nosotros evaluamos en la tomografía, en la cuestión del árbol bronquial, es valorar la pared, ver que no esté engrosada, ver que esté libre, que esté permeable, que no tenga tapones de moco o que no tenga tumoraciones en el interior. Entonces tenemos que hacer evaluaciones sistemáticas, analizando estructuras, ¿de acuerdo? Corte por corte, para descartar patología, ¿de acuerdo? Recordar otra vez las cisuras, se me pasó un poquito. Voy a tratar de detenerme donde la cisura. Miren, ahí va la cisura, si lo alcanzan a ver, ¿de acuerdo? Pues es estructura pequeñita, de nuevo, lineal, que nos va a hacer la división de, ahí va, que va a ser la división de los lóbulos, ¿de acuerdo? Lo veíamos esquemáticamente cómo se comporta en un corte sagital, que lo veíamos oblicuo, de posterior a anterior y de arriba para abajo. Ahora imaginen que ustedes van cortando esa misma línea, pero ahora en un sentido axial, transversal, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que esa línea aparece primeramente en la parte superior hacia posterior, ¿de acuerdo? Ahí aparece y va teniendo un desplazamiento anterior, ¿de acuerdo? Que es ese mismo sentido, esa es la cisura mayor en el pulmón del lado derecho. Ahorita vamos a ver en una tomografía que traigo ahí para que puedan identificar bien la cisura mayor, la cisura menor de los dos campos pulmonares. ¿Por qué es blanco? ¿Qué? Ah, es la ventana del pulmón, así se llama, ¿de acuerdo? Tú generas, mueves la escala de grises que tú quieres observar en un estudio con el protocolo DICOM de adquisición de imagen, ¿de acuerdo? Y entonces es como si tú le cambiaras la nitidez, o en aquellos que saben fotografía, que no sé mucho, pero que le mueves un poquito a la escala de colores, que le mueves, entonces eso te genera que tengas ese contraste en la imagen y que te pueda mejorar la visión del pulmón, ¿de acuerdo? Sí. ¿Esta vértebra? ¿Cómo que lo he dicho? Lo que pasa es que muchas veces el acomodo del paciente tiene mucho que ver, ¿de acuerdo? Si tú te fijas, esta estructura que está acá abajo, pues es la mesa del tanque, ¿de acuerdo? Entonces, parte del trabajo del técnico, por ejemplo, yo hago mucho hincapié en eso, es de que acomoden adecuadamente el paciente. No nada más que llegue y se recueste el paciente. Si tú acomodas bien la cadera, si tú acomodas bien el cuello, dependiendo del estudio que estés haciendo, pero necesitas tener un buen acomodo para que la relación anatómica que tú tengas en tu imagen sea la más fidedigna posible. Si el paciente llega y se acuesta chueco, pues evidentemente lo vas a ver con una escoliosis que a lo mejor lo puedes diagnosticar o pensar que es patológico o no lo es, ¿de acuerdo? Entonces es prácticamente nada más el acomodo.
Este es el otro protocolo de reconstrucción de una adquisición original, de acuerdo, de cualquier estudio de tomografía. Se puede hacer esta reconstrucción, de acuerdo, en donde se cambian un poquito el protocolo de la digitalización de la imagen y podemos ver alta resolución. La alta resolución se refiere a que nosotros vamos a generar mayor nitidez a nivel del parénquima pulmonar y podemos evaluar estructuras con más detalle. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser esas estructuras? Principalmente los septos interlobuliares y el intersticio pulmonar. ¿De acuerdo? Existen ciertas enfermedades, como su nombre lo dice, patrones de infiltrado intersticial que van a afectar esa parte de la anatomía pulmonar y con este tipo de reconstrucciones las podemos observar. ¿De acuerdo? El ejemplo clásico de patología intersticial es la fibrosis pulmonar, la neumonía intersticial usual. Vamos a ver ejemplos más adelante en las clases subsecuentes, pero aquí lo que vamos a ver es un engrosamiento de los septos interlobuliares y podemos tener diferentes patrones de infiltrado en ese espacio, ¿de acuerdo?, del parénquima pulmonar, el intersticio. A diferencia de, por ejemplo, las neumonías, que vamos a tener neumonías bacterianas, que vamos a tener afectaciones en el espacio propiamente aéreo, en el espacio aéreo, ¿no? Se genera el intercambio gaseoso. Estas enfermedades están en el intersticio que envuelven o rodean a los alveolos. ¿Okay? Entonces, saber que existe este tipo de reconstrucciones para que cuando ustedes hagan, les toque hacer una indicación y estén sospechando de una patología propiamente intersticial del pulmón, solicitemos adecuadamente una tomografía de tórax con reconstrucciones en alta resolución. ¿Okay? A nivel del tórax también podemos evaluar el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente los estudios que vamos a hacer para poder evaluar el corazón van a ser tomografías, que pueden ser angiotomografías, como en este caso es una reconstrucción, es un render de una angiotomografía cardíaca a nivel de las coronarias, ¿de acuerdo? Y podemos echar mano también de la resonancia magnética. La resonancia magnética también tiene muchísima utilización, sobre todo para valorar de forma dinámica las cavidades cardíacas. ¿Okay? Estos son ejemplos de resonancia magnética, ¿de acuerdo?, cardíaca, en donde aquí lo que se intenta es explicar que el corazón necesita tener su propio estudio, por así decirlo. No podemos nada más adquirir imágenes del tórax, ¿de acuerdo?, y querer evaluar adecuadamente el corazón. Necesitamos hacer planeación, ¿de acuerdo?, de cómo vamos a hacer nosotros la adquisición de las imágenes en los diferentes planos cardíacos, ¿de acuerdo?, para poder hacer evaluaciones correctas. ¿Okay? Entonces, existen diferentes planos, diferentes vistas del corazón. Entonces, en lugar de tener reconstrucciones en un eje ortogonal con respecto al cuerpo, en donde nada más tengamos reconstrucciones sagittales o coronales o únicamente axiales, aquí lo que tenemos que hacer es orientar nuestros cortes de adquisición a los planos cardíacos, ¿de acuerdo? Y este es uno de los planos que utilizamos, que es en eje corto, en donde nos permite hacer una evaluación. Es como si nuestro corazón lo cortáramos en este sentido y tenemos esta imagen y podemos ver y valorar la pared, principalmente del ventrículo tanto derecho como del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y es para valorar adecuadamente la contractibilidad cardíaca, ¿de acuerdo? Tenemos estos otros ejes en eje corto, como ya lo veíamos, donde vemos la contracción de las cavidades ventriculares derechas e izquierdas. Tenemos el corazón en dos cámaras, donde vemos la aurícula y el ventrículo, en un eje longitudinal de 3 cámaras, en donde ya incluimos el tracto aórtico de salida, podemos identificar incluso las válvulas cardíacas, ¿de acuerdo? Y en un eje o en una vista en 4 cámaras, en donde hacemos un corte en axial y nos permite valorar las cavidades cardíacas del lado derecho, la aurícula y el ventrículo, ¿de acuerdo? Y de igual forma la aurícula y el ventrículo del lado izquierdo. ¿Okay? Formas de identificar a grosso modo las cavidades cardíacas, pues vean el grosor, ¿de acuerdo?, del ventrículo izquierdo contra el ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Tienen una mayor carga muscular las cavidades cardíacas izquierdas que las derechas. Entonces es fácil de poder identificar qué ventrículo corresponde anatómicamente. ¿Okay?
Y la tomografía, ¿de acuerdo? Recordar que la tomografía y la adquisición de la imagen de TAC, el paciente lo recostamos, el gantry comienza a girar y lo deslizamos en la cama a través de el haz que se está generando en esa rotación del gantry en el tomógrafo, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos una adquisición normal, no cardíaca, ¿de acuerdo? Vamos a tener imágenes que van a estar no de una adecuada nitidez por el hecho del mismo movimiento cardíaco. Entonces, la solución que se buscó es que nosotros sincronizáramos la adquisición de la imagen tomográfica con el latido cardíaco, ¿okay? Y lo que hacemos es ponerle electrodos al paciente para que la máquina misma nos detecte un trazo electrocardiográfico y poder nosotros sincronizar el disparo de la adquisición de TAC con tal o cual parte del ciclo cardíaco. Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, ver las arterias coronarias, pues yo le voy a pedir al tomógrafo que realice un disparo a nivel de la sístole, por ejemplo. Entonces, hay una sístole, dispara, se mueve el paciente, espera la próxima sístole, dispara, ¿de acuerdo? Y con eso vamos a evitar el artefacto de movimiento. El artefacto de movimiento es como si la imagen estuviera borrosa o borroneada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una mayor nitidez de las estructuras vasculares que nosotros queramos evaluar, ¿de acuerdo? Y eso se llama sincronización cardíaca de la adquisición del estudio tomográfico, ¿ok? Entonces, perdemos resolución a lo mejor en el resto de las estructuras, pero ganamos resolución en las estructuras vasculares. ¿De acuerdo? Podemos nosotros identificar en esta imagen de axial, por ejemplo, la coronaria del lado derecho, la vemos súper nítida, vemos cómo esa estructura opacificada con material de contraste recorre todo su trayecto, a diferencia de un estudio que no está sincronizado, en donde perdemos esa resolución espacial para poder nosotros identificar esa pequeña estructura, ¿ok? Son estructuras de 2-3 milímetros que en lo que necesitamos evaluar es ver si están tapadas o no. Entonces nos interesa mucho tener una buena definición al momento de hacer las evaluaciones. Ya que nosotros adquirimos la imagen, hacemos un post-procesamiento, ¿de acuerdo? Nos sentamos en las estaciones de trabajo y nos ponemos a evaluar esas estructuras vasculares. Podemos hacer reconstrucciones multiplanares, que esa reconstrucción multiplanar lo que se refiere es que nosotros podemos literalmente como desdoblar la imagen, ¿de acuerdo?, de la arteria en cuestión que queramos evaluar, ver sus ramificaciones, ver su trayecto, ver si existe algún puente muscular o no, y poder identificar si existen placas en el interior, ¿de acuerdo? Al finalizar podemos hacer un render para ver cómo está la emergencia o el nacimiento de estas arterias y ver si existen algunas variantes anatómicas o alteraciones congénitas, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que se ve cuando una arteria coronaria está enferma? Bueno, pues lo que buscamos es defectos de llenado. Si nosotros en el estudio lo que hacemos es opacificar el interior del tubo arterial, pues lo que buscamos es de que ese calibre tenga una disposición normal, ¿de acuerdo? Y que vaya haciéndose pequeñita, como normalmente sucede, ¿de acuerdo?, a la parte distal. Pero si nosotros identificamos un defecto de llenado, ¿de acuerdo?, lo podemos categorizar como una placa ateromatosa que tiene un crecimiento intraluminal, y dependiendo del grado de estenosis, ¿de acuerdo?, la podemos considerar como leve, moderada o severa, en donde la severa prácticamente vemos el paso filiforme como un hilo, ¿de acuerdo?, del material de contraste. Estos pacientes son los que necesitan, que regularmente están sintomáticos y necesitan procedimientos para destaparlos. Podemos valorar cardiopatías congénitas, ¿de acuerdo?, cuando tenemos defectos del septo, ya sea interauricular o datos de cabalgamiento con comunicaciones intraventriculares en pacientes pediátricos con problemas congénitos cardíacos, ¿de acuerdo? La tomografía es de bastante utilidad, y en aquellos pacientes también en donde existan defectos congénitos de la aorta como coartaciones, ¿de acuerdo?, o en aquellos pacientes adultos que tienen hipertensiones descontroladas con dolor torácico agudo y datos de choque, pues también podemos descartar que no tengan datos de disecciones
aórticas, ¿de acuerdo? Estos estudios, si nosotros estamos tratando de evaluar estructuras vasculares, pues lo ideal es que sean con contraste, ¿de acuerdo? El contraste nos va a permitir opacificar estas estructuras y poderlas evaluar, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos sospecha de una disección aórtica, ¿de acuerdo? Pues difícilmente un estudio simple nos va a dar la información completa, ¿de acuerdo? Entonces, la indicación del estudio también es de suma importancia. Muy bien. Les voy a enseñar ahora un estudio de la vida real del pacientito, una tomografía de tórax, ¿de acuerdo? Y les voy a explicar un poquito cómo es que funcionan los visualizadores, ¿de acuerdo? Este es el visualizador que más común que van a encontrar, se llama ED, ¿de acuerdo? Y aquí podemos tener diferentes herramientas que podemos utilizar en el estudio, ¿de acuerdo? Este es un estudio de tórax en un paciente adulto, es un estudio de control por un antecedente oncológico. Es un estudio que se hizo con material de contraste y esta es una imagen en una fase menos, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada nosotros podemos irnos hacia la parte más superior y, como les decía, podemos identificar estructuras relevantes para la interpretación. Podemos ver las mismas estructuras óseas que veíamos, los húmeros, las clavículas, parte de los omóplatos, parte de las vértebras, ¿de acuerdo? Y podemos ver estructuras vasculares, podemos ver la carótida de un lado, la carótida del lado derecho, la carótida del lado izquierdo y las yugulares, ¿de acuerdo? Regularmente las yugulares tienen una discrepancia, una asimetría, y eso es normal, ¿de acuerdo? Vemos la tráquea central con una densidad de aire y vemos parte del lóbulo tiroideo del lado izquierdo y el lóbulo tiroideo del lado derecho, ¿de acuerdo? Recuerden, estamos en una ventana mediastinal, entonces vamos a tener mayor resolución a nivel del mediastino y no tanto del parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Estamos en el estrecho torácico superior, seguimos viendo la tráquea y aparece otra estructura, ¿de acuerdo? Que también tiene aire, pero tiene una pared más gruesa y es de una morfología más irregular. Está cercana al cuerpo vertebral y esta estructura corresponde con el esófago, ¿de acuerdo? Entonces el esófago es parte de las estructuras que revisamos del mediastino, ¿ok? Aquí estamos a nivel de la vena innominada, ¿de acuerdo? Esta es la vena subclavia del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Vena innominada, que se une con la del lado contralateral, esta es la vena subclavia del lado derecho, para formar la vena cava superior, ¿de acuerdo? La vemos opacificada y adyacente a ella vemos el callado de la aorta, ¿ok? El callado de la aorta, si nos vamos a la parte más cefálica, vemos cómo tiene la emergencia o el nacimiento de los vasos supraaórticos, ¿de acuerdo? Recordar que los vasos supraaórticos es un bronquio brachiocefálico, ¿de acuerdo? En el lado derecho, de donde nace la arteria y subclavia de ese lado y la arteria carótida común, ¿de acuerdo? Del otro lado tienen un nacimiento independiente la arteria carótida y la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Entonces son tres vasos supraaórticos, tres ramas principales que nacen del callado y lo podemos identificar perfectamente en un estudio de tomografía, ¿okay? Un poquito más caudal, vemos la aorta cercana a su sitio de nacimiento, dependiente del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y esta es la aorta ascendente torácica, ¿de acuerdo? El callado y posteriormente vemos la estructura aórtica, pero en su segmento descendente a nivel del tórax, ¿ok? Vemos la arteria pulmonar, de acuerdo, con el tronco principal y su ramificación derecha y su ramificación izquierda, ¿ok? Ya vemos a esta altura cómo se bifurcó la tráquea y estamos a la altura de la carina. Ya vemos el bronquio principal del lado derecho y el bronquio principal del lado izquierdo. Seguimos viendo el esófago atrás en estrecha relación con la aorta, ¿de acuerdo? Descendente. ¿Alguien sabe qué estructura es esta pequeñita? La vena ácigos, muy bien, esa es la vena ácigos, ¿de acuerdo? Y aquí está el callado de la vena ácigos. La vena ácigos, recordar que desemboca, ¿de acuerdo? Es una tributaria de la vena cava superior, ¿ok? Entonces, vean la cantidad de estructuras que tenemos en un palmo de carrera, ¿de acuerdo? En un pedacito tenemos un chorro de cosas, ¿ok? Y que necesitamos ir evaluando.
Parte del contraste natural que nos va a dar el estudio para poder definir todas este bolón de estructuras, pues es la grasa mediastinal, ¿de acuerdo? La grasa mediastinal va a tener una densidad similar a la grasa subcutánea, ¿de acuerdo? Y nos va a permitir hacer esa definición con esa resolución que nos permite evaluar la tomografía, ¿ok? Aquí estamos otra vez a nivel de la aorta torácica en su segmento ascendente y vean cómo nacen las coronarias, ¿de acuerdo? Esta sería la rama izquierda o la coronaria descendente anterior, un poquito hacia abajo la arteria circunfleja y hacia el lado derecho podemos ver la coronaria derecha, ¿de acuerdo? No es un estudio de angiotomografía, no está sincronizado con el corazón, entonces se ve ese boroneo, ¿de acuerdo? Perdemos definición, pero de todas formas podemos identificar las coronarias: coronaria derecha, descendente anterior, rama de la izquierda y la circunfleja, ¿ok? Seguimos avanzando y vemos el corazón, lo vemos en una disposición como en 4 cámaras. Vemos el ventrículo del lado derecho con la aurícula, ventrículo del lado izquierdo y la aurícula izquierda, ¿ok? Podemos identificar el muro del septo interventricular, ¿de acuerdo? Y el muro del septo interauricular, ¿de acuerdo? Vamos avanzando un poquito más hacia el caudal y vemos cómo prácticamente llegamos a la parte o a la base del corazón y empezamos a ver las cúpulas de los hemidiafragmas. El hemidiafragma del lado derecho, que está representado de acuerdo al músculo que daría la periferia, esto ya es parte del hígado, y esto es grasa intraabdominal, de acuerdo, subdiafragmática hacia el lado izquierdo. Comenzamos a ver parte del estómago, parte del vaso, parte del ángulo esplénico del colon, ¿de acuerdo? Cambiamos la ventana, ¿de acuerdo? En este visualizador las ventanas predefinidas ya las tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos cambiar con un solo clic la ventana de pulmón, perdemos resolución a nivel del mediastino, pero ganamos a nivel del parénquima pulmonar y nosotros podemos ya otra vez identificar patología pulmonar, ¿ok? A este nivel vean la disposición de la cisura mayor del lado derecho y la cisura mayor del lado izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Se lo alcanzan a ver? Vean cómo va descendiendo y se va haciendo más anterior conforme vamos en sentido más caudal. En sentido más cefálico la vamos hacia la parte posterior, porque ese es el recorrido normal que tiene la cisura, ¿okay? Esta de aquí, esta imagen corresponde con la cisura menor, ¿de acuerdo? En el campo pulmonar del lado derecho. Entonces, si nosotros buscamos una reconstrucción en sagital del parénquima pulmonar, podemos tener nuestra referencia cruzada. ¿A qué se refiere eso? A que este corte corresponde exactamente con esta línea, ¿de acuerdo? Si nosotros quisiéramos tener la imagen en la línea media, pues la posición es en donde quieres y eso es justo la mitad, ¿de acuerdo? Si te interesa ver alguna estructura, algún nódulo, pues te vas y te ubicas en la zona de interés, ¿ok? Entonces, a manera de repaso anatómico, pues aquí tenemos los 3 lóbulos, ¿de acuerdo? En el campo pulmonar derecho, en el pulmón del lado derecho, ¿ok? Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, delimitados perfectamente por sus cisuras, ¿ok? ¿Sí lo ven? Entonces, si nosotros tenemos una zona de consolidación, o tenemos una masa pulmonar, o tenemos un nódulo, pues en el estudio tomográfico nosotros podemos ir echando mano de las diferentes herramientas y podemos localizar exactamente en qué segmento pulmonar está tal o cual cosa, y eso para el cirujano, pues imagínate que va a ser de muchísima ayuda. El cirujano de tórax, al momento de hacer su procedimiento quirúrgico, pues también echa mano de ciertas referencias, sobre todo de las cisuras, para poder encontrar el hallazgo que necesita ir a quitar, ¿de acuerdo? Ya sea una lobectomía o una segmentectomía, ¿de acuerdo? O incluso el endoscopista va el que hace las broncoscopías, los neumólogos van desde adentro y van viendo las ramificaciones y se van ubicando qué segmento pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros desde un estudio de imagen podemos hacer una descripción anatómica y le podemos dar esa herramienta de dónde están los hallazgos, pues para ellos es muchísimo más sencillo, ¿de acuerdo? Esto con respecto al pulmón del lado derecho. Vámonos al pulmón del lado izquierdo, ¿ok? ¿Ven la cisura?
súper clarito que se ve. De posterior, anterior, ¿de acuerdo? En un sentido cefálico caudal, ¿de acuerdo? Lóbulo superior, lóbulo inferior. ¿Ok? Podemos identificarla acá también, que es este mismo corte. Vamos a recorrernos en axial y vean cómo en la referencia cruza en una reconstrucción sagital como de anterior, o sea, la parte más inferior. Si vamos ascendiendo, vamos en sentido caudal, la cisura mayor se va haciendo para atrás, ¿de acuerdo? Y es porque tiene esta disposición. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Sí. No logro diferenciar entre los vasos pulmonares y los bronquios. Muy bien. Para poder diferenciar esas estructuras, pues tú vas a echar mano del conocimiento de que, pues, qué es lo que llevan cada una de esas estructuras. Si tú quieres ver vasos, ¿de acuerdo? Y si es un estudio con contraste, pues tú lo que vas a tratar de identificar es esa opacificación, ese aumento de la densidad, ¿de acuerdo? Y si quieres ver bronquios, pues los bronquios van a tener aire normalmente en su interior, pueden tener moco, ¿verdad? Pueden tener pus, y eso va a generar que la densidad cambie, pero en un paciente normal, pues va a tener aire. Entonces, si nos vamos a nivel del ilio pulmonar, que es donde tenemos las estructuras de mayor tamaño, ¿de acuerdo? Recordar que esto es una ramificación y que se va haciendo más pequeñito conforme vamos llegando a la periferia. Si nos vamos a la parte central, pues nosotros podemos identificar estas estructuras que tienen densidad de aire, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que tienen densidad de aire? ¿Se acuerdan de las unidades Bunsen? Bueno, con esta herramienta que dice Roy, ¿de acuerdo? Si nosotros lo posicionamos ahí, miren la densidad que nos da, menos 985. ¿De acuerdo? Corresponde con más o menos el rango que tiene aire, ¿ok? Hacemos una prueba y lo ponemos en el aire que está acá por el paciente y pues tiene menos 994. Anda en el rango negativo de los 900, ¿de acuerdo? Entonces esto es la tráquea, que estamos a nivel de la carina, ¿ok? Entonces los bronquios, pues vamos a identificarlo como esas estructuras que tienen pared delgada, ¿de acuerdo? Y que van a tener gas o aire en el interior. A diferencia de una estructura vascular, que la podemos evaluar mejor en una ventana de mediastino, ¿de acuerdo? Van a tener densidades altas, ¿de acuerdo? Este es un estudio con contraste, pero si le ponemos un ROI ahí, vamos a tener que andar por los 110 positivo Giants continuo, ¿de acuerdo? Entonces hay una diferencia abismal entre una densidad y otra. Entonces así es como puedes identificar si es una arteria o si es una vena, ¿de acuerdo? Dependiendo de la dinámica del material de contraste. Si es un estudio temprano, ¿de acuerdo? Acuérdate de la circulación pulmonar, primero pasa la sangre venosa desoxigenada, pasa por la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Es lo primero que se va a opacificar. Después del intercambio gaseoso regresa al corazón a través de las venas pulmonares. Entonces, si tú te esperas un poquito más la dinámica del corazón, vas a tener que lo que está más opacificado va a ser la vena, ¿de acuerdo? Porque es sangre que ya viene oxigenada después del intercambio gaseoso. Entonces todo eso va a depender. Entonces es muy importante que tú sepas en qué momento se hizo la adquisición, ¿de acuerdo? Para poder hacer una correcta evaluación. Sí, va a ser un poquito más sencillo identificarlos porque aquí porque ya el parénquima pulmonar, digo que lo borraste, todo se va a ver negro, ¿de acuerdo? Todo se va a ver negro, vas a tener esa densidad aumentada que te pueda confundir un poquito. Entonces tú ves todas las estructuras vasculares, las ves como realzadas, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más fácil ver el árbol bronquial, ¿ok? Digo el árbol arterial, perdón. Y si tú le cambias la ventana a pulmón, pues ahora sí puedes ver también el bronquio, ¿de acuerdo? Porque cambias lo que quieres ver, la resolución que quieres ver. ¿Dudas hasta ahorita? Anatómicamente está complejo ver un estudio, ¿de acuerdo? Y a golpe de ojo, pues necesitas repasar mucho, ver mucha anatomía, ver muchos, no sé, como atlas de imágenes, que te las vayan señalando, porque te tienes que imaginar esas estructuras que están en 3D, te las tienes que imaginar, que tú estás haciendo un corte, entonces cómo es que se representa en esa imagen en acción. Entonces lo que a mí más me ayudó en su momento fue hacer estas referencias cruzadas, ¿de acuerdo? Imaginarte estar con el atlas, yo en su momento iba al NETER de atlas de anatomía, entonces
podías identificar la estructura, estar viéndola, cómo se comporta y más o menos ubicarte, ¿de acuerdo? A lo mejor en una imagen en Axial ver el nacimiento de los vasos supraórticos pues es complejo, ¿verdad? Imaginarte lo que son tres bolitas de si ya lo ves en una referencia en sagital, pues ya ves cómo le salen esos, o sea, cómo nacen esos vasos supraórticos acá a nivel del cráneo, ¿de acuerdo? Y ahí te los vas imaginando y te los vas correlacionando, ¿okay? Bueno, sí. Esa es una clasificación totalmente subjetiva, estoy de acuerdo. O sea, regularmente se hace así, o anteriormente se hacía así, de leve, moderada y severa, pero pues había, si lo interpretaba tal o cual persona, podía eso cambiar, ¿no? Porque era totalmente una valoración subjetiva. Actualmente ya tenemos herramientas de postprocesamiento donde nosotros al desdoblar esa arteria podemos hacer una medición objetiva del diámetro arterial y ver qué porcentaje de estenosis está, ¿de acuerdo? Entonces ahora en lugar de decir que es una estenosis leve, podemos decir que es una estenosis del 10 o del 15% del diámetro vascular, ¿de acuerdo? Entonces sí podemos hacer eso más objetivamente. Esa clasificación de estenosis subjetiva de leve, moderada, severa se refería a menos del 25, del 25 al 50 y al más del 75% de estenosis, ¿de acuerdo? Pero sí podemos hacerlo con mayor certeza y decir exactamente qué porcentaje de estenosis está ocluyendo la placa a nivel de la arteria. ¿Okay? Muy bien. Otra de las cosas que podemos utilizar aquí de las herramientas del visualizador, pues podemos dar zoom, ¿de acuerdo? Podemos modificar la apariencia en la cual nosotros estamos observando nuestros estudios. Podemos utilizar esta herramienta de scroll que nos va a permitir hacer como un video rápido, ¿de acuerdo? Poder nosotros desplazarnos rápidamente a través de todas las imágenes, de todos los cortes del estudio. Podemos incluso hacer rotaciones si es que es necesario hacerlo, ¿de acuerdo? Podemos hacer mediciones, tenemos herramientas para poder medir, ya sea longitudes o podemos incluso medir ángulos, ¿de acuerdo? Que a veces son necesarios para poder hacer ciertas descripciones. La herramienta de ROI, que es bastante utilizada para medir las unidades Hounsfield en estudios tomográficos, ¿de acuerdo? Que lo podemos hacer, la forma más habitual es hacerlo con un círculo dibujado a mano alzada, pero también lo podemos hacer como un muestreo puntual, ¿de acuerdo? En donde lo posicionamos y exactamente en ese píxel nos va a dar la cantidad o el valor de unidades Hounsfield, ¿de acuerdo? Repasando un poquito las unidades Hounsfield, acuérdense más o menos el rango que corresponde a la grasa, el rango que corresponde a los tejidos blandos, el rango que corresponde al hueso, ¿de acuerdo? Más o menos está por valores positivos de 500, 700 y el rango también que corresponde el aire y el material de contraste, ¿de acuerdo? El material de contraste se hace denso, es denso, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ver con representaciones de unidades Hounsfield altas, ¿ok? ¿Qué otras cosas podemos utilizar? Las referencias cruzadas, y este visualizador tiene algo que se llama MPR, que podemos hacer reconstrucciones a partir de una adquisición fina en axial, ¿de acuerdo? Vamos a ver si el internet nos permite, porque se tarda un poquito en cargar. Ustedes en esta reconstrucción en axial, si no tienen reconstrucciones multiplanares, ustedes las pueden hacer y se van a ese icono de MPR. Y lo que hace la máquina es que esa misma imagen la despliega en los tres planos axiales habituales, ¿de acuerdo? En plano ortogonal, plano axial, coronal y sagital. Y nos da esta referencia cruzada, ¿de acuerdo? Que aquí le denomina un punto de mira, que nosotros podemos hacer la modificación, ¿de acuerdo? De cómo queremos el corte, ¿ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, me dicen, bueno, es que me interesa ver la aorta, ¿de acuerdo? Entonces pues te posicionas en la aorta, la desdoblas perfectamente y te pones en un eje en donde la puedas ver, donde nada más te interese ver la aorta, y vean cómo tienes un plano sagital perfecto de la aorta.
¿de acuerdo? Entonces, pues ahí puedes ver el calibre, puedes ver si tiene alguna coartación, ¿de acuerdo? En un estudio angiotomográfico puedes ver si tiene alguna disección. No, pues no me interesa ver la aorta, me interesa ver más, por ejemplo, la tráquea. Pues te vas igual a la tráquea y la puedes desdoblar. Incluso aquí puedes tener la herramienta que les decía de máxima o mínima proyección de intensidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí le vas dando y cambias un poquito la ventana. Entonces tenemos la misma imagen que veíamos ahorita en la presentación, ¿de acuerdo? Entonces de un estudio original, de una adquisición original, ya las herramientas te permiten hacer toda la manipulación, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes están viendo estudios, pues sepan que pueden hacerlo también, ¿de acuerdo? En las computadoras del hospital lo pueden hacer sin problema, ¿ok? Muy bien, pues mañana continuamos, mañana vamos a ver signos radiológicos, vamos a empezar a ver la telectasia, ver cómo se comportan, vamos a ver lo del índice cardiothorácico otra vez, vamos a ver los infiltrados. Entonces mañana es una clase bastante interesante porque hasta ahorita vimos cosas normales, ¿de acuerdo? Ya mañana empezamos a ver cosas patológicas.